están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a Futuro 360. Hoy tenemos un programa tan entretenido. Vamos a hablar de una de las galardonadas en el Premio for Women in Science, pero también de esas noticias que no nos gusta tanto oír sobre cómo estamos en términos de seguridad hídrica. ¿Dispondremos de agua en el presente y en el futuro? De esto y tanto más en el capítulo que ahora comienza de Futuro 360. Y en la Antártica no solo está el 90% del hielo del planeta y el 77% del agua dulce disponible. Sus océanos son clave para la regulación del clima a nivel global. Por eso, a solo días de la COP28, el presidente de la República, Gabriel Boric, junto al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, viajaron para allá para justamente conocer en terreno los impactos provocados por el calentamiento global. ¿Cuál es el valor científico, pero yo agregaría político, de esta visita? Los detalles en el informe de Francisco Bermejo. Es el iceberg más grande del mundo. A23A es un coloso de hielo del mismo tamaño de Londres. Hace 3 décadas se desprendió de la Antártica y hoy, tras altas temperaturas y fuertes vientos, el gigante volvió a moverse. Es solo un ejemplo de las cosas que ocurren en el continente blanco. No solo se pierde masa, sino que también especies, pingüinos, ballenas, focas e incluso microalgas y organismos microscópicos. Ha provocado la muerte de alrededor de 10.000 pingüinos emperadores el año pasado, debido a que no lograron completar el ciclo reproductivo. A medida que las aguas del Antártico se calientan, eso hace que el krill no pueda encontrar su alimento. Entonces ahí ya tenemos una cadena directamente afectada por el calentamiento de la Antártica. Las altas temperaturas en algunos lugares afectan la fisiología de algunos animales, que son animales adaptados al frío. En la Antártica se encuentra el 90% del hielo del planeta y el 77% del agua dulce disponible para todo el mundo. Antecedentes que motivaron el viaje del presidente Gabriel Boric junto al secretario general de la ONU al continente. Hemos aprendido con mucha certeza que lo que pasa en la Antártica no se queda en la Antártica, sino que los cambios climáticos que aquí se producen afectan de manera definitiva al resto de la geografía y al resto de la humanidad, y por lo tanto vamos a seguir trabajando desde Chile por defender, por cuidar, por proteger este territorio prácticamente inmaculado. Tras uno de los veranos más calurosos en la historia del hemisferio norte y con los efectos visibles del fenómeno del Niño en el hemisferio sur, conocer el estado del llamado refrigerador del planeta es clave. Esencial, es el desde, diremos. El punto es que luego eso se traduzca también en acciones concretas y no sea solamente lo simbólico. El que vaya el secretario general de la ONU o a través de Chile es un logro político importante. Tan solo en 2022, el continente blanco registró temperaturas de menos 10 grados Celsius, cuando, en condiciones normales, debieron ser de menos 50 grados. El retroceso de los hielos este año y el año anterior han sido años récord para el hielo marino, una extensión mínima de los hielos marinos, y asociado a eso también el retroceso rápido de los glaciares continentales alrededor de gran parte de la Antártica. Los polos son grandes reguladores del clima. La suerte del hemisferio sur está ligada a lo que le sucede a la Antártica, la suerte del hemisferio norte está ligada a lo que le suceda al Ártico. Si en la Antártica se producen anomalías climáticas graves, desgraciadamente esas anomalías van a rebotar en Chile. Por ejemplo, la megasequía, o al menos parte de la megasequía, ha sido atribuida a la influencia de cambios en los patrones de viento en torno a la Antártica. Al mismo tiempo cobra relevancia resguardar una biodiversidad única en el mundo, en un lugar donde el 80% de las especies son endémicas. Entonces, si se alteran, nosotros vamos a perder un patrimonio muy importante. Y entender la relación que existe entre el calentamiento global y la crisis de la biodiversidad. Y aquí la Antártica, donde nuestra especie
ha tenido poco impacto, es el lugar perfecto para entender y ver esa relación entre Avanzar en políticas públicas e internacionales que busquen proteger este lugar, aumentar la investigación científica y detener el calentamiento global son ejes fundamentales para su protección. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Yo diría que hay en dos planos. Uno, efectivamente pensar en serio, en cómo nos comprometemos en serio en disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Y la segunda línea de acción es lo que podemos hacer en la Antártica propiamente tal. Las iniciativas más valiosas que pudieran tomarse hoy en día es todo lo que tiene que ver con las áreas marinas protegidas. Me parece que eso no soluciona del todo los efectos del cambio climático, por supuesto, pero al menos disminuye el estrés para ese ecosistema. El propio secretario general de la ONU relatará su paso por la Antártica chilena en la cita plenaria medioambiental más importante del año. Calificada como un punto de inflexión para la acción climática, la COP tendrá mucho que aportar en torno al resguardo de uno de los territorios más vulnerables a la crisis y que ya deja consecuencias calificadas como irreversibles. El Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, más conocido como CR2 de la Universidad de Chile, realizó un estudio sobre la seguridad hídrica de Chile, tratando de proyectar las perspectivas a futuro. Sabemos que vivimos unos años, muchos años, más de una década de sequía. Después tuvimos este montón de lluvias que nos confunden respecto de en qué situación estamos, pero nuestro problema no es desde el presente, sino es a 10, 20, 30 años, ver cómo va a ser nuestro futuro en un escenario de cambio climático. Bueno, para eso es que hoy día estamos con especialistas en la materia. Juan Pablo Bassier, físico, experto en meteorología y climatología del CR2, investigador. Muchas gracias por estar aquí. Encantado de estar acá, Paloma. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuánta gente te ha dicho no, pero ahora llovió, así que se resolvió la sequía? Todo el tiempo, la verdad. Pero bueno, es solamente un año, ya llevamos 10 años de mega sequía con impactos que perduran mucho tiempo. Así que tampoco un año de condiciones más bien normales no va a arreglar todos los problemas que tenemos con la mega sequía. Como el dicho, una flor no hace primavera, bueno, o algo así que nunca lo recuerdo. Pero lo que me parece importante de relevar es también que la fuente del agua no es solo la lluvia. O sea, también hay una manera en que la naturaleza conserva el agua, la situación de los acuíferos. Entonces, ¿cómo hicieron este análisis y qué elementos contempla para poder ver cuál va a ser nuestra resiliencia hídrica en el fondo en el futuro? Claro, mira, acá la investigación que hicimos en el CR2 se enmarca dentro de un programa que tenemos en el centro de estudiar temas mirándolos desde distintos puntos de vista, ya desde la ciencia natural, desde las ciencias sociales, desde las leyes, etcétera. De ahí ya es el 7º informe que se aboca precisamente a un problema que es muy grave, sobre todo para la zona central de Chile, que es la seguridad hídrica, ¿ya? Entonces, como tú bien dices, acá lo que hicimos es, por un lado, caracterizar las condiciones en que estamos de seguridad hídrica, cómo estamos de disponibilidad, cómo estamos con los usos, y con eso tratar de extraer métricas que nos den cuenta del nivel de estrés hídrico en que estamos. ¿Cómo estamos? Estamos más o menos nomás, la verdad, porque claro, llevamos 10 años de déficit de agua, que eso tiene un impacto directo en la disponibilidad hídrica natural. Y eso se junta con niveles de usos, de consumos de agua que han ido creciendo en el tiempo, muy importantemente. Nosotros hicimos una reconstrucción histórica, que es quizás la parte más novedosa de nuestro trabajo, abarcando un periodo de aproximadamente 1960 hasta la fecha, para entender cómo ha evolucionado estos indicadores de estrés hídrico, calculando por un lado la disponibilidad, los usos, y nos muestra que, claro, el uso de agua ha ido creciendo conforme un poco al desarrollo de Chile en estas últimas 6 décadas y que nos tiene al día de hoy cuando tenemos una condición de sequía prolongada, condiciones bien críticas en la zona central de Chile. Ayúdanos a dimensionar lo que éramos en 1960 y lo que somos hoy, como para muestra un botón, un titular de cómo era la población y cómo era el uso en ese momento y la disponibilidad y cómo estamos hoy día. Mira, por el lado de la disponibilidad hídrica, eso depende directamente de la variabilidad climática en Chile, ¿ya? Y que en la zona central en particular es muy variable. Ya estamos en una zona, dependiendo de uno se pare, pero una zona que es mediterránea, semiárida, incluso área más al norte. Y eso genera, digamos, es un clima muy variable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros en estas
6 décadas hemos tenido periodos con mucha abundancia, por ejemplo en los 80, mucha abundancia de agua, y periodos bastante secos, como lo tuvimos, por ejemplo, en la segunda mitad de la década del 60. ¿Ya? Ahí también tuvimos una mega sequía, un poquito menos prolongada, pero muy, muy intensa en esa época, que fue la que nos llevó a tener, no sé, pues los cambios de horario, cosas así, para ahorrar energía. Entonces fue un periodo bien crítico en ese sentido. Y bueno, actualmente ahora hemos vivido un periodo particularmente largo de sequía, ya que le llamamos esta mega sequía. Pero al mismo tiempo, en estas 6 décadas hemos tenido, digamos, una evolución bastante paulatina, pero constante de crecimiento en los usos de agua. Población, de hecho, directamente la cantidad de población que hay en cada centro. Tiene que ver directamente con el desarrollo económico principalmente, ¿ya? Puesto que la población sí crece y con eso también, por supuesto, hay usos de agua potable, pero los usos de agua potable son bastante pequeños dentro del panorama global de usos en Chile, que está principalmente asociado al desarrollo agrícola y la silvicultura. Y cuando lo caracterizan por sector productivo, ¿cuál es el que termina siendo más relevante en los usos durante estos? Por lejos la agricultura y la silvicultura son los más importantes, ¿ya? Al día de hoy, uno ahí tiene distintas formas de calcular los consumos de agua. Hay una cosa media técnica que son los usos consumtivos, no consumtivos, pero básicamente los consumtivos son aquellos que van a afectar el balance hídrico, ¿ya? Y cuando hablamos de los usos consumtivos, aproximadamente el 75% se debe exclusivamente a la industria agrícola y forestal, ¿ya? Oye, ¿y ustedes tienen alguna manera de comparar la manera en que el uso que nosotros hacemos del agua para la agricultura con datos que existan tal vez que sean comparables de otros países para saber si somos o no somos eficientes, que es la gran pregunta que podría surgir? Sí, bueno, como te decía, un poco la gracia del trabajo que nosotros hicimos, porque han habido otras iniciativas muy buenas que dan cuenta de, por ejemplo, la disponibilidad hídrica, ¿ya? Como el balance hídrico de Chile que lo hace la Dirección General de Agua, ¿ya? Quizás lo más novedoso que nosotros tenemos es que tenemos una metodología para calcular los usos sectoriales y también para distintos territorios y usar la misma metodología para hacer una reconstrucción histórica. Eso es lo más nuevo, ¿ya? Entonces, respecto de los usos, en Chile los usos totales son bastante grandes en comparación con otros países, debido principalmente a que tenemos, por ejemplo, una generación de eléctrica por hidroelectricidad muy grande, ¿ya? Pero esos usos son no consumtivos, o sea, hay una modificación del caudal, pero ese caudal... Pero el agua sigue disponible. Pero el agua sigue disponible, hay una modificación, digamos, de la estacionalidad del agua, pero no es un agua que realmente se consume a nivel de la cuenca, ¿ya? Y claro, para los otros usos, yo diría que tenemos usos bastante normales para un país que tiene un desarrollo agrícola importante. Y que tampoco está hipertecnificado. No está hipertecnificado, pero eso es algo que también ha ido cambiando y nosotros lo incluimos en nuestros cálculos, ha ido cambiando fuertemente con el tiempo. O sea, ha ido ¿Pero ese tecnificando. cambio es significativo en términos del mejor uso del agua? Eso, ahí hay un problema, ¿ya? Porque uno efectivamente podría decir que si uno tiene, digamos, una mayor eficiencia en el riego, uno podría ahorrar algo de agua. Pero en la práctica lo que ocurre es que cuando tú, digamos, eres más eficiente en el uso del agua, por otro lado, eso que te ahorra. tienes más agua en el fondo para utilizarla en una superficie mayor de cultivos, por ejemplo. Somos malos para el límite de los humanos, ¿ah? Somos claro, buenos para avanzar. Exactamente, así que al menos en términos de eficiencia hídrica es algo importante, pero hasta el día de hoy no significa, digamos, un ahorro importante de agua. Ahora, avancemos estamos en un momento, la verdad siento haber dicho esta frase 500.000 veces, pero cada vez estamos en un momento más crítico respecto de la toma de decisiones y las políticas públicas para, por ejemplo, evitar el racionamiento, que es un fantasma que todos los veranos se nos asoma por la ventana y siempre terminamos zafando, pero va a haber un día en que dejemos de zafar de ese problema. ¿Cómo ven ustedes que esa probabilidad aumenta en el tiempo de aquí, no sé, en una escala de 20 años o 30 años, en particular para el Valle Central? Claro, quizás, partiendo con lo que tú me preguntabas al principio respecto del uso de agua subterránea, ¿ya? Nosotros efectivamente, la zona central y norte de Chile vive una zona semiárida que necesita, digamos, poder acceder al agua subterránea para solventar los usos en periodos de sequía, ¿ya?
Y nosotros lo que hacemos en este informe es que precisamente damos cuenta de los problemas que hay cuando las curvas de disponibilidad hídrica y de uso se empiezan a cruzar, que es el llamado día cero, ¿ya? Hemos escuchado hablar de otras grandes metrópolis en el mundo que han llegado a este día cero en que realmente las curvas se cruzaron y, digamos, tienen el tiempo contado hasta que se acabe el agua disponible para necesidades básicas. Montevideo estuvo en la Montevideo, claro. portada hace poquito a propósito de eso. Exacto. Entonces, pero eso uno lo puede... la nuestra? Claro, uno lo puede definir de distintas maneras. Existe esto que se llama como el día cero superficial, en que uno directamente contrasta la disponibilidad hídrica superficial con los usos, ¿ya? Pero como nosotros, digamos, usamos mucha agua subterránea, que tiene un tiempo más lento, ¿ya? Es una reserva, ¿ya? Es una reserva que tenemos natural, con grandes volúmenes de agua. Así que ese día cero no es tan evidente en ese sentido, ¿ya? Pero lo que pasa es que cuando tú empiezas a tener un consumo que se acerca a esa disponibilidad superficial, inevitablemente tú empiezas a hacer un uso no sostenible del agua subterránea, ¿ya? Claro, y esa es la ya clave. No es una reserva, estás gastándote el ahorro. Te estás gastando el ahorro, ese es el problema. ¿Ya? Uno puede perfectamente usar esa reserva, ese crédito, como le llamamos nosotros, pero en este momento nosotros nos damos cuenta que eso no es sostenible en el tiempo porque estamos con niveles de uso que están muy cerca de esa disponibilidad. Y lo que vemos es que los niveles de los acuíferos están bajando. Están bajando, y eso no lo decimos nosotros, lo decimos nosotros, pero lo dice mucha otra gente, ¿ya? Ya, pero dame una fechita, vos, Juan Pablo. Es súper complicado cuantificar. Esas son las cosas que menos sabemos en el ciclo hidrológico de Chile. Lo que menos conocemos, yo creo que es como realmente los números exactos de los acuíferos, ¿ya? Sí sabemos que están descendiendo, ¿ya? O sea, que hay un uso no sostenible. Y que cada vez el hoyo es más profundo para llegar a un poco de agua. Exactamente. Entonces ahí uno puede introducir otro concepto que es como el día cero absoluto, que es cuando se acaba el agua que hay en los acuíferos, ¿ya? Y bueno, tirar fechas para eso es bien difícil, pero nosotros calculamos más o menos que en la cuenca al menos de Maipo-Mapocho, ese día cero, con los consumos actuales y con un escenario de cambio climático no muy favorable, podría estar en una escala de varias décadas a un par de siglos, ¿ya? Cosa que suena lejano, ¿ya? Pero efectivamente es un problema que tenemos, es un problema intergeneracional, porque nosotros vamos a decir, ya bueno, tenemos agua para nosotros, pero ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Ya? Así que ese es un dilema mayor y yo creo que es un dilema que se habla muy poco. ¿Ya? Sí, pero es que los humanos que somos estos animales de tiempo nos cuesta tanto, a pesar de que tenemos hijos y nietos, pensar en esos hijos y nietos de manera, bueno, ¿para qué hablar de cómo ocurre el mundo, no? Para cerrar, estamos a puertas de una elección de un plebiscito y uno de los temas polémicos ha sido si la posible nueva constitución, si se aprueba, resguarda o no bien los recursos hídricos que tenemos. ¿Tú qué opinas? Mira, me pillaste, no estoy muy al día con un poco las propuestas medioambientales de esta Constitución, pero sí nosotros somos bastante claros en recomendaciones en este informe que hacemos respecto de la normativa actual, que en buena medida va a seguir, porque es ley, digamos, ¿ya? Independiente de qué es lo que está diciendo la Constitución, que al día de hoy, como está puesta, digamos, en el papel no está haciendo una norma que resguarde la seguridad hídrica, ¿ya? En particular nosotros somos bien claros con el Código de Aguas, con la limitación que tiene, digamos, respecto del resguardo del caudal ecológico, ¿ya? Que le pone un tope máximo, ¿ya? O sea, es resguardo, pero pone un tope máximo de un 20%, lo cual eso, digamos, no se condice con niveles de estrés hídrico adecuados para estas cuencas. Juan Pablo, te quiero agradecer. Siempre se nos va muy rápido la información y el tiempo, ¿no? Pero gracias por estar aquí. Te invitaremos de nuevo aquí a hacer seguimiento de este tema. No, muchas gracias a ti. Los invito a todos a que se metan ahí en la página web del CR2, cr2.cl/seguridad hídrica. Ahí pueden descargar el informe y hay mucha otra información que se puede acceder de esa página. Muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más. Ivette Ulloa es geógrafa de la Universidad de Concepción y fue seleccionada por el Consulado chileno para ser embajadora de Chile en la próxima COP28.
Quisimos conocer a todos los que nos representan allá y ahora tendremos una versión más clara de su trabajo en nuestra nueva sección temporal Chilenos en la COP. Hola a todas y todos, soy Ibetu Yoacaniu, tengo 24 años y vivo en Coronel, zona de sacrificio de la región del Biobío. Soy mapuche y trabajo por la recuperación cultural de mi pueblo. A esta COP voy a ser parte de la delegación chilena como negociadora en 3 tracks diferentes en Capacity Building, Adaptación y Agricultura. La principal urgencia a tratar en esta COP, y bueno, el principal escenario que tendremos será el GST, el Global Stocktake, que es el balance global. Es la primera vez que vamos a tener un balance global dentro de todo este universo COP que existe. Y es la primera vez que tendremos como un examen final para ver si nuestras medidas en los países han sido buenas o no para mitigar y prevenir todo lo que está sucediendo con el cambio climático. Y básicamente va a ser una prueba a ver si necesitamos medidas mucho más ambiciosas. Tengo la esperanza de que vamos a forjar lazos más estrechos tanto del mundo privado como del mundo público, sobre todo para lograr lo mejor para nuestro planeta y llegar a cumplir los acuerdos de las metas del Acuerdo de París, sobre todo en materias de temperatura. Así que esperamos que todo salga bien en esta COP. Ustedes saben que la tarea de incorporar a más mujeres en el mundo de las ciencias, las tecnologías, la ingeniería, las matemáticas es una tarea global. Y en Chile también estamos tarde y atrasados y nos cuesta empujar que más y mejores mujeres estén cada vez más en este ecosistema que es altamente masculinizado. Por lo mismo, en una iniciativa por empujar esta tarea, es que existe un premio reconocido internacionalmente que es For Women in Science, que busca relevar a aquellas mujeres que sí se han hecho un camino en el mundo de la ciencia, de las matemáticas, de la tecnología, etcétera, y que hacen un aporte muy concreto, no solo con la obra que realizan, sino con la imagen que representan para miles y miles de niñas que, inspiradas en este modelo, pueden llegar también a creer que ellas también pueden ser una de esas mujeres. Bueno, hoy estoy con la premiada 2023, Catherine Vergara, ganadora justamente For Women in Science. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Paloma. ¿Estás chocha? Estoy feliz. Me imagino, pues, porque qué gran premio, ¿no? Es un tremendo logro, sí. Y bueno, yo había recibido anteriormente otro premio, pero lo recibí afuera, en Estados Unidos. Entonces, ahora recibirlo en casa, con mi familia, con las científicas y científicos que me han apoyado, es realmente una experiencia que la estoy viviendo, pero a concho. Pero además es un premio que tiene talla internacional. O sea, realmente las científicas que han sido premiadas con este galardón antes son científicas de primer nivel, o sea, estar en ese como Hall of Fame, en ese camino de la fama, lo encuentro maravilloso. Cuéntanos por qué te premiaron. Sí, bueno, como dices tú, es increíble entrar a esta lista porque son unas científicas muy secas y a mí me entregan el premio por el trabajo que estoy haciendo en el doctorado, donde desarrollé un kit de computación física para que las niñas de contextos vulnerables puedan aprender a programar de mejor manera. Un kit de computación física es, imagínate, como un robot, pero que tú lo puedes programar para que haga cualquier cosa en el entorno que te rodea. Por ejemplo, puedes automatizar la cortina para que se cierre de noche, o puedes automatizar una puerta para que se abra, o tal vez una alarma si te abrieron la mochila o te abrieron el estuche. Va a depender mucho de lo que las niñas quieran crear, y eso es una mejor manera de enseñarles a programar. ¿Y dónde ha implementado este kit que creaste en niñas? ¿De qué contexto? ¿Cómo lo han usado esas niñas? Aquí en Chile nosotros trabajamos con Quilicura, Puente Alto y Maipú, en niñas en liceos públicos, pero también tuve la suerte de en Nueva York hacer pruebas y testeo con este prototipo del kit de computación física en la biblioteca de Brooklyn y en NYU en Nueva York. ¿Cómo ves tú que reciben las niñas este kit? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo se relacionan con esta oportunidad que les pones entre manos? Mira, es súper buena pregunta, porque muchas veces cuando llegamos con un hardware a enseñarles a las niñas un conocimiento, se pueden asustar o se pueden sentir intimidadas. Entonces, la entrega
entrega de este kit viene acompañado de un taller. Y dentro de este taller desarrollamos otras habilidades que le ayudan a que este hardware funcione de mejor manera. Entre eso tenemos una plataforma de programación con bloques, que es como programación textual, donde uno tiene que escribir código, pero los bloques ya vienen preprogramados. Como un Lego. Exactamente, como un Lego. Entonces uno los arrastra y va armando el código igual como si estuviera armando una torrecita de Legos. Y además desarrollamos habilidades metacognitivas en las niñas con este taller. Resiliencia, tolerancia a la frustración, aprender a aprender, coraje y también el aprender a cómo yo pienso y cómo yo aprendo, porque esas son habilidades que van a poder transferir a otras áreas de la vida más allá de la ciencia y la tecnología. Todo lo que dices me parece muy razonable para niños y niñas. Sin embargo, las mujeres tenemos unas barreras que tienen que ver con cómo nos educan, con los entornos donde crecemos, que parecen ser más grandes que las de los niños. ¿Qué cosas en el diseño de este taller tú hiciste especialmente para niñas y por qué hiciste esas cosas para ellas? Sí, efectivamente la literatura nos muestra que ya desde los 6 años las niñas están presentando barreras que son mucho mayores que los niños por los estereotipos y los sesgos de género que arrastramos en estos contextos institucionalizados donde crecemos las niñas. Mi taller en específico se enfoca en esas habilidades metacognitivas como la estrategia que sí están desarrolladas en los niños, pero los desarrollamos menos en las niñas. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos a veces que desde el amor queremos cuidar a nuestras niñas. Les decimos, no te subas al árbol porque te puedes caer. Pero en cambio al niño le decimos, súbete al árbol, juega. Y ahí lo que estamos haciendo es que la niña tenga menos coraje, que no sepa cómo desarrollar una estrategia para pensar cómo me subo al árbol y cómo me bajo. Entonces le estamos haciendo un daño, aunque sea desde el amor. Y ese es un cambio que además tenemos que hacer como sociedad. Qué interesante. ¿Y cómo has visto que, porque una cosa es trabajar con niñas o con mujeres, y nosotras desde ya, y lo sabemos porque lo vivimos toda la vida, experimentamos como estas brechas y sabemos que los mensajes no son iguales, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando esas niñas además son vulnerables? ¿Qué pasa con esta herramienta que tú les pones entre manos en cuanto que florece en ellas, ¿no? Sí, es increíble porque el contexto ya es muy desafiante. O sea, piensa que desde lo más básico, tener acceso a electricidad para poder encender tu kit ya es un desafío, porque muchas no tienen electricidad en su casa. Entonces tuvimos que considerar hasta eso. ¿Cómo vamos a usar? ¿Qué tipo de baterías vamos a usar para que las niñas puedan usar este kit? Y cuando ellas lo descubren y lo empiezan a experimentar, el primer LED que encienden las niñas es increíble, sí, los ojos como que les brillan, como que no pueden creer que ellas lograron hacer algo. Y son muchas veces lugares en los que llega poca ayuda. Entonces, que nosotros seamos capaces de poder llegar hasta allá con algo como esto, realmente puede ser que sea lo que está cambiando la vida y el futuro de esas niñas. Ahora uno diría, pucha, pero abrir la cortina o cerrar la cortina o tener una alarma para mi mochila puede no cambiarme la vida definitivamente. ¿Por qué entender o aproximarse a una tecnología de estas características podría cambiarte la vida? Yo creo que la persona que dice eso tiene toda la razón. La tecnología es una herramienta, ¿ya? Pero lo que realmente nos interesa a nosotros que las niñas aprendan con eso es encontrar el problema, separarlo en partes más pequeñas, cómo lo soluciono. Entonces, ese proceso de aprendizaje de saber cómo pensar, eso es lo importante, no la tecnología. La tecnología es una herramienta más que vamos a aprender y que pero puede ser al menos cualquier perderle cosa. miedo a la tecnología es perderle un gran el miedo paso, ¿no? Ayuda muchísimo. Pero lo importante aquí es la habilidad transferible del saber pensar, porque en el futuro ya ni siquiera vamos a necesitar programar. Hay un gran avance en las tecnologías no code. Entonces, en unos años más, ya ni siquiera vas a tener que saber un lenguaje de programación para comunicarte con la computadora. De hecho, hoy día los desarrollos de inteligencia artificial, uno va a poder darle una instrucción para que se desarrolle ese código. Y el lenguaje ¿no? natural. Entonces, lo que tenemos que hacer es preocuparnos ya no de cómo nos vamos a comunicar con la máquina, sino de qué le vamos a decir a esa máquina que haga. Y para saber qué decirle, tenemos que saber pensar. Y esa es la habilidad transferible que me interesa que aprendan las niñas. Oye, ¿qué te pasó a ti? ¿Por qué te metiste en una cosa como esta y por qué te entusiasmaste desde este lugar? Porque siempre hay una historia que tiene que ver con uno, que de repente como que te despierta el alma, ¿no? Sí, mira, a mí desde chica me encantan los videojuegos. Siempre con mi hermano estábamos jugando y haciendo cosas. Y me acuerdo que para una Navidad, yo tenía como 14 años, nos regalaron un juego que eran unos patitos que volaban y había que dispararles con una pistola.
era una pistola de verdad, era una pistola tangible, no era un control remoto, tenía forma de pistola. Yo me voló la cabeza, no lo podía creer. Yo decía, oye, pero las cosas del mundo real interactúan con la computadora. Eso para mí fue increíble. En ese momento yo no sabía que evidentemente eso era un control remoto igual, pero desde ese momento que me fascina la manera en la que las cosas tangibles y las cosas que están en el mundo pueden interactuar, pueden mejorar y pueden cambiar lo que pasa en una pantalla. Y desde ahí es que estudio esa área, la área de Human Computer Research, que es como la relación entre el humano y la computadora. Oye, estamos en una crisis educacional brutal. Y por lo mismo, a veces este tipo de intervenciones en los colegios efectivamente puede cambiar el rumbo del interés o de la interacción y de la misma atracción que los niños y niñas sienten por estos ámbitos que a veces son un poco áridos. Si una empresa o una municipalidad está escuchando esta entrevista y le interesa implementarlo, ¿tienes tú organizada esta oferta para que distintas instituciones puedan contactarla? Sí, efectivamente, yo tengo una plataforma que se llama STEMtivistas. Aprovecho de dejar a todas y todos súper invitados a seguirme. Y desde ahí es que hacemos talleres en distintos lugares. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con la Universidad de Higgins fuertemente en Peralillo, en Santa Cruz, llevando esta metodología innovadora con estos talleres para poder causar un cambio en el terreno donde se necesita. Tú que estás en este mundo de los videojuegos, que finalmente eres una ciudadana digital que además está diseñando infraestructura digital para que otros puedan participar, ¿cómo ves los años que vienen? Porque te está tocando un momento que es antes de la IA y después de la IA, que realmente va a ser una transformación brutal para la sociedad. ¿Cómo ves tú que vienen los años en adelante? Yo siento que tenemos dos desafíos, especialmente en Chile. Primero, entender que aprender a programar no lo es todo. Ya, aprender a pensar, desarrollar pensamiento computacional es tanto o más importante que aprender a programar. Esa es la primera cosa. Y lo segundo, que siento que tenemos un desafío de hacer un cambio de paradigma en la educación. Tenemos que pasar de esta educación en la que memorizamos y aprendemos cosas a la que hacemos y creamos. Y ahí el rol de la tecnología es fundamental. Y hacer un cambio curricular en la asignatura de tecnología es el desafío que tiene Chile hoy en día. Dependiendo del resultado de ese desafío, es cómo se nos va a venir el futuro. Te quiero agradecer por esta conversación fascinante. Te quiero volver a felicitar. Nos representas a muchas, así que muchas gracias por todo lo que has hecho. Muchas gracias por la invitación. Nosotros emocionados y felices por el premio de nuestra representante femenina en el mundo de la ciencia. Vamos a una pausa y volvemos con más. ¿Se acuerdan que hace unos días atrás hubo como una especie de teleserie en el mundo de la inteligencia artificial porque Sam Altman, el fundador de OpenAI, fue despedido de la compañía que fundó, pero un par de días después fue recontratado? Bueno, muchos fueron los rumores que corrieron por el mundo de la ciencia y la tecnología de por qué había ocurrido esto. Y una de las frases que circulaba permanentemente es la aparición de una tecnología disruptiva llamada QStar. ¿Qué es QStar? ¿Es realmente una amenaza para la humanidad, como algunos en redes dicen? ¿Qué pasó en esta teleserie con Sam Altman? Bueno, Camila Guía se hizo todas estas preguntas y este es su informe. Estas nuevas inteligencias artificiales con esta nueva capa potencialmente pueden transformarse en las primeras inteligencias artificiales generales o AGI. Y esto es, en palabras simples, una entidad que es mejor que cualquier ser humano en cualquier área. Así es como una audioserie de ciencia ficción relata la incertidumbre, riesgos y la falta de regulación en torno al desarrollo de la inteligencia artificial. Y ante la pregunta de qué significa esto, la respuesta es simple y aterradora. Ha llegado ese momento en que... ¿Una superinteligencia artificial? Ciencia ficción no tan alejada de la realidad. Diversos reportes indican que la compañía OpenAI, creadora del famoso ChatGPT, estaría desarrollando el programa QStar. QStar es un nuevo algoritmo capaz principalmente de resolver problemas matemáticos.
¿ya? Aprender a resolver problemas matemáticos. Con esto es que se alcanzaría una de las fronteras de la inteligencia artificial general, que es que se piensa que si un modelo de inteligencia artificial es capaz de generar un razonamiento lógico-matemático de manera autónoma, eso le va a permitir poder aprender ciertos patrones que son propios de nuestro propio razonamiento. ¿Qué significa esto y cuáles son las implicancias? Queremos replicar la inteligencia humana, queremos mejorar la inteligencia humana. Y para mejorarla ¿en qué sentido? Queremos hacerla más rápida, más compleja, con más memoria. ¿Qué exactamente es lo que queremos superar? Eso no es claro y depende mucho de qué tarea estemos hablando concretamente. Muchos considerarían que este es como el primer paso para desarrollar una inteligencia que pueda ser capaz de mejorarse a sí misma. Podría eventualmente llegar a entender cómo funciona un computador, la parte lógica, y por lo tanto desarrollar a su vez un computador o una inteligencia más poderosa. A inicios de abril, el CEO de X, Elon Musk, junto a líderes empresariales de la talla de Steve Wozniak, cofundador de Apple, firmaron un manifiesto que pedía una moratoria de 6 meses en el desarrollo de la inteligencia artificial más avanzada. A fines de año y a puertas del primer aniversario de ChatGPT, el concepto de una inteligencia artificial general toma más fuerza. Tiene desafíos que no podemos dimensionar, precisamente porque es algo inaudito, que no sabemos exactamente cómo va a funcionar y que por lo tanto deberíamos tener mayores resguardos. Pero para una inteligencia artificial general también se requieren muchas otras cosas, o sea, ser capaz de comunicarse, por ejemplo, ser capaz de planificar, ser capaz de entender interacciones sociales en caso de que sea un sistema que va a interactuar con personas. Según una investigación de la cadena Reuters, la revelación de esta información se dio en medio del despido y reintegración del creador del ChatGPT, Sam Altman. De acá surgen interrogantes de cuánto y cómo avanzar. Parece haber un electorado que quería avanzar muy rápidamente en ese sentido y otro, representado por la Junta de la organización sin fines de lucro, estaba más preocupado por lo que significa avanzar demasiado rápido. El debate en torno a la creación, propósitos, uso y regulación sobre la tecnología asoman nuevamente como los puntos de mayor controversia. Hay un dicho bien interesante que es como que dice que el problema no es la inteligencia artificial, sino que la estupidez natural. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que nosotros ponemos a hacer a la inteligencia artificial? Uno de los grandes peligros que tiene esto es que justamente los intereses políticos y económicos podrían llegar a dominar y generar muchos riesgos a la sociedad, porque quienes están controlando estos avances que no tenemos una verdadera... no tenemos una idea real del impacto que van a tener, ni tampoco tenemos regulaciones que nos permitan tomar las prevenciones necesarias. Así como el Internet nos asustaba por el uso que le podíamos dar al comunicarnos con cualquier persona desconocida, pues hay un miedo de cómo se va a usar la inteligencia artificial para ciertas tareas que quizás no queramos usarla. FUM aborda precisamente este punto. Es el último proyecto de Julio Rojas, creador de Caso 63, quien invita a una reflexión acerca del desarrollo e impacto de una inteligencia artificial general. La ciencia ficción nos advierte, nos hace reflexionar, nos pone en situaciones de simulación de cómo sería una distopía de inteligencia artificial, de un control de inteligencia artificial. ¿Una superinteligencia artificial? Bueno, y llega esta sección recién estrenada de Futuro 360, donde buscamos conocer, poner una luz sobre el mundo de la tecnología de la mano de Alejandro Alaluf. Ese es un chiste que estamos trabajando en el área. Bienvenido, Ale, gracias por estar buena aquí. Presentación igual. ¿Cómo estás, Paloma? Ahí Noguchi se está esforzando en su lado chistoso y Claro. ha hecho ese chiste algo así como 600 veces, así que yo prefiero tirarlo a Alaluf contigo. Está bien, como la cuenta la luz que tenía antes. Sí, tenemos varias novedades y noticias, por supuesto, respecto al mundo de la tecnología, que siempre está dando mucho que hablar. Para esta semana tenemos 3 temas que me gustaría desarrollar, siendo que el primero es un tema que el año pasado estuvo muy de moda, estuvo el concepto quizás más hot dentro de lo que es la conversación de tecnología, que fue el tema del metaverso. Sí, el estuvo metaverso, muy arriba. Correcto, y este año 2023, quizás por el impacto que ha tenido la inteligencia artificial, el tema del metaverso y las realidades aumentadas virtuales quedaron un poquito como en segundo lugar, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que el concepto y esa industria no siga desarrollándose. A tal punto que les voy a contar un caso particular que demuestra justamente el impacto que está teniendo la realidad virtual y el metaverso en sí. El metaverso que, hay que decirlo, todavía no existe como tal. El metaverso se supone que va a ser una homología de varios mundos virtuales que van a estar interconectados, tal cual como Internet. Pero por ahora el concepto no existe del todo.
Oye, hay como una meta room, como que hay unas pequeñas habitaciones virtuales, ¿no? Era como los sitios web e Internet. Varios sitios web conforman Internet. Acaba de ser una cosa similar. Sin embargo, hay países en este caso que ya están desarrollando sus propios metaversos respecto a lo que es el país. Y un caso muy interesante es el caso de la capital de Corea del Sur, que es Seúl, que a comienzos de este año anunció que Seúl justamente iba a ser la primera ciudad del mundo en estar a tal punto digitalizada que ya se iba a transformar en un espacio de llegada dentro del metaverso o el mundo de la realidad virtual. Bueno, era esperable esta es una meca del desarrollo. Correcto. Y del avance tecnológico. Exacto. ¿Quién más que Seúl podría ser la primera? Por ejemplo, podría haber sido China también o los propios Estados Unidos. Sin embargo, efectivamente los países asiáticos son los que están más empujando esta tecnología, pensando principalmente en el beneficio para los ciudadanos. Porque la gracia de contar con tu ciudad digitalizada es la múltiple posibilidad de actividades y cosas que vas a poder hacer estando dentro de ese mundo virtual que, ojo, ya está disponible en aplicaciones para móviles, tanto para usuarios de iPhone en iOS como, por cierto, de Android con la Google Play. O sea, uno puede visitar Seúl. Correcto. A través de una aplicación. Exactamente. Evidentemente el espacio está pensado para los ciudadanos de Seúl, pero hoy ya se pueden hacer varias cosas que tienen 3 conceptos para considerar. Uno es la libertad, es decir, una persona puede ser representada digitalmente en el contexto de la ciudad para tener un avatar de cualquier tipo, interactuar con cualquier persona, ir a cualquier lado, incluso ir a oficinas gubernamentales o del alcalde sin ningún problema, visitar su librería, su biblioteca, entre otros detalles. Otro tema también es la inclusión, que es la posibilidad, ¿no es cierto?, que distintas personas que se puedan ver quizás dejadas de lado socialmente en el mundo real, ahora sí van a tener una nueva oportunidad para poder interactuar con distintos aparatos del Estado, lo cual es muy bueno. Y finalmente tenemos el tema de la conectividad, que por razones obvias, ¿no es cierto?, va a permitir que los ciudadanos puedan acceder personalmente, entre comillas, ¿no es cierto?, dentro de este mundo virtual a distintos entes, ¿no es cierto?, gubernamentales o locales que les va a permitir, por ejemplo, realizar trámites, ir a clínicas, en fin, ir a hacer cualquier tipo de proyecto, ¿no es cierto?, del gobierno local, cosas etcétera. Que probablemente no habría tenido el desarrollo del metaverso chino. Libertad, inclusión y conectividad no son un énfasis que políticamente habría hecho China. Exactamente. Tú lo dijiste muy bien, China en ese sentido es otra dinámica, ¿no es cierto? Y en ese sentido Corea del Sur y Seúl particularmente están apostando muy fuerte por todo el desarrollo tecnológico, más allá de las marcas que lo representan. Con una clara visión política, Claro. que es muy distinta a la de Corea del Norte Por cierto. Y hay un detalle que vale la pena también agregar, que Busan, que es la ciudad, digamos, más grande que está, digamos, al costado de Seúl, también está apostando para ser el 2030 la ciudad, digamos, en la cual, digamos, todo el contexto, digamos, de los cambios tecnológicos se van a centrar para un evento gigante que va a ocurrir el 2030. Así que todavía tenemos metaverso, todavía la cosa está andando. Ale, no sé si llegamos al tercero, pero vamos con el segundo. El segundo tema tiene que ver con algo ya más local y tiene que ver con Google y sus políticas para desmenuzar un poco todo lo que tiene que ver con desinformación y particularmente con fake news. Estando, por supuesto, ¿no es cierto?, a puertas a un nuevo proceso eleccionario y para todos los que vengan en adelante, ¿no es cierto?, la cantidad de noticias falsas que circulan tanto en redes sociales como, por supuesto, también en servicios de mensajería, particularmente WhatsApp, puede llegar a ser brutal y puede generar una confusión en el usuario muy grande. Porque ya la ha generado, Ya la ha generado, de hecho. Justamente entonces Google acaba de anunciar distintas herramientas que ya están disponibles para cualquier tipo de usuario, principalmente para ver, por ejemplo, el tema de la publicidad política con la cual uno se puede encontrar en redes sociales. A partir de distintas herramientas que están en los servicios de transparencia de Google, se puede acceder, por ejemplo, a saber esa pieza publicitaria política, cuántas veces ha sido emitida, quién la pagó, dónde se está mostrando, los comentarios de las personas. ¿Cada persona va a poder acceder a esa información? ¿Y va a ser fácil acceder a ella? Va a ser absolutamente fácil. De hecho, el portal de Google ya tiene tagueadas varias piezas políticas como ejemplo, digamos, para que la gente pueda ver, digamos, cómo afectan a las personas y qué tipo de consultas se hacen al respecto, o también puede ser, digamos, algún tipo de queja por una fake news, por ejemplo. Entonces ahí se puede identificar exactamente de dónde proviene esa pieza. Esto es una dimensión que tiene todo que ver también con la noticia que hablábamos recién, porque en el fondo es la nueva ciudadanía, la ciudadanía digital que va a tener todos estos elementos con los que nosotros vamos a tener más capacidades, eventualmente,
para distinguir la verdad de la mentira y además la manipulación, que ha sido uno de los grandes problemas de estas tecnologías, porque parece que si uno sabe cómo funciona el algoritmo, entonces puede llegar a más personas, puede provocar ideas o pensamientos y uno cree que uno es muy libre, pero al final hay muchas voces que te están susurrando sutilmente sobre, por ejemplo, cuál va a ser tu opción de voto. Exacto. Entonces, en ese sentido, además de las herramientas que ofrece Google en términos concretos para ver cosas específicas, nunca está de más también recordarle a la gente que, ¿no es cierto?, siempre se debe dudar del contenido que uno recibe, sobre todo en redes sociales o servicios de mensajería como WhatsApp. Sobre todo cuando son noticias que son muy, digamos, emocionales y uno las quiere retuitear o las quiere compartir con círculos cercanos, siempre es mejor hacer una pequeña pausa y decir, ¿será real esto? Y buscar en internet si efectivamente es real para, después de eso, poder compartir si es que así se requiere. Totalmente. Oye, nos comimos todo el tiempo, así que ¿por qué no tiras un titular de la tercera así como 30 segundos para decir la última? Muy breve, que una muy buena noticia en relación a todo lo que es el mundo de la electromovilidad. Sabemos que Chile tiene la estructura de electrolineras más grande de la región, pero también hay otro detalle que vale mucho la pena destacar, que es que Santiago tiene la cantidad de transporte eléctrico, buses particularmente, más grande fuera de China. Lo cual, más allá de la métrica, ¿no es cierto?, posiciona a nuestra ciudad y a nuestro país como el lugar, digamos, más estable, más robusto en términos de lo que es el desarrollo de la electromovilidad y la conducción, digamos, eléctrica en la región. Así que son excelentes noticias, sí, con mucho que se viene a partir del próximo año en lo que se refiere al parque automotriz, sobre todo para usuarios finales. Así Totalmente. Que atención con eso, porque eso va a ir de la mano con bajas muy interesantes de precio. Y harta pega para el resto de los países, porque si Chilito chiquitito Correcto. es el segundo después de China es porque el resto lo está haciendo horrible. Oye, muchas gracias por estar Paloma. aquí y nos vemos pronto. Absolutamente. Otra vez. Chao. Viendo la luz de la tecnología con A la Luz cerramos este programa. Nos encanta poner estas distintas notas y sabores para que todos nosotros seamos ciudadanos más informados, con más elementos en un mundo complejo, lleno de desafíos y permanentes transformaciones. Nosotros nos encontramos otra vez en Futuro 360.